Gloria a Dios, hermanos, pues vamos a pasar a lo que sigue, la predicación de la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar para que sea Dios quien tome el control. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias en esta hora, porque tú nos das la oportunidad de estar en esta tu casa de oración, Señor. Una vez más reunidos como cuerpo de Cristo, para alabar, glorificar tu nombre, Señor, y para ser alimentados, bendito Dios Todopoderoso, por medio de tu palabra, Padre, la cual es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Y nos redarguye, nos instruye en justicia, Señor, para que nosotros seamos preparados y capacitados para toda buena obra. Te pedimos que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo sea quien hable a nuestras vidas y que tú tomes el control, Señor, de la palabra que se va a ministrar en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de el progreso del bautismo, hermano. No quiere agarrar eso ahí. Gloria a Dios. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y es importante, hermano, que nosotros entendamos el significado espiritual del bautismo. Amén. Porque el bautismo tiene un significado espiritual, ¿verdad? La palabra bautismo, hermano, ya estás ahí en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5, vamos a leer. La palabra bautismo es una palabra griega que en griego esta palabra se pronuncia baptismo con P. Amén. Y esta palabra es dada en el Nuevo Testamento y el significado de la palabra baptismo o bautismo significa inmersión o sumergir o colocar debajo de algo. Entonces, tú sabes que cuando tú eres bautizado en las aguas, hermano, lo que hace es que tú entras a las aguas, ¿verdad? Y después sales de las aguas. Entonces esto tiene un significado. Y la Biblia, hermano, revela que la necesidad del ser humano, debido a su condición, es ser sumergido en las aguas, es ser bautizado. Amén. Entonces dice el Señor Jesús, hermano, en Juan capítulo 3, del versículo 1 al 5, le explica esta necesidad a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era un maestro de la ley. Era una persona que enseñaba la ley de Dios y él no tenía el entendimiento de lo que Jesús le estaba diciendo, no podía entender. Dice Juan capítulo 3, versículo 1: Ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí el Señor Jesús, hermano, ¿verdad?, está hablando de la necesidad que el ser humano tiene del nuevo nacimiento. Nicodemo era una persona intachable, ¿sí? Era una persona, hermano, ¿verdad?, que caminaba con el Señor, que creía en Dios. Era una persona que había reconocido que Jesucristo era Dios y el Salvador. Era una persona que se dedicaba a estudiar la ley de Dios, pero a enseñarla, ¿verdad? Una persona, hermano, que tenía mucho conocimiento, estaba muy letrado. Y aún él, hermano, no podía entender lo que el Señor Jesús le decía. Y muchas de las veces, hermano, nosotros creemos que porque nos portamos bien, que porque no tomamos, no fumamos, no nos drogamos, no somos mujeriegos, etcétera, 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 creemos, hermano, que no tenemos la necesidad, ¿verdad?, de lo que el Señor Jesús está hablando en esta escritura. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, hermano, la palabra de Dios enseña que toda la humanidad necesita del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Aquí no importa, hermano, si tú eres bueno o eres malo. Lo que importa es la condición del ser humano. Y debido a la condición caída, hermano, la necesidad del hombre, de acuerdo a lo que está diciendo Jesús, es que necesita nacer del Espíritu. Porque cuando el hombre, hermano, el hombre cae en el huerto del Edén, toda la humanidad, hermano, provenimos de Adán. Y todos nacemos con una naturaleza caída. Todos nacemos en una condición de muerte espiritual. Entonces, nosotros, hermano, es bien importante que entendamos lo que verdaderamente es la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en que tú te cambies de religión. La vida cristiana consiste en que tú seas introducido a la gracia de Dios. La vida cristiana consiste en que por medio de Jesucristo tú seas introducido a la salvación y puedas participar de ella. Amén. Entonces, debido a que la humanidad, hermano, entera nació en Adán, en esa condición caída, todos, dice Jesús, necesitan ser nacidos de nuevo. ¿De qué? Del Espíritu. Porque de otra manera, dice, tú no puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios. No existe, hermano, otra manera de que el hombre pueda ser introducido al reino de Dios si no es a través del nuevo nacimiento. Es decir, que no basta, hermano. Jesús está diciendo, no basta con que tú creas en Dios. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, dice Jesús más adelante ahí en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y nosotros, hermano, cuando venimos a este mundo, nacimos de la carne. Porque yo fui formado en el vientre de mi madre. Y mi madre, hermano, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando tienen a los hijos. ¿Cómo? Me parió. Se ve medio feo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, provengo de la carne. Provengo, hermano, de una relación sexual. ¿Sí? Provengo de una naturaleza caída, corrompida. Y en esta naturaleza, hermano,
no tenemos el derecho, no tenemos el acceso al reino de Dios. Entonces, fíjate lo que dice Jesucristo. Primeramente, tú tienes que ver el reino de Dios. Y después tienes que ser introducido en él. Amén. Entonces, el creer, hermano, no basta. Amén. Entonces, el Señor Jesús le dice a Nicodemo que su condición, en otras palabras, es una condición caída y que él necesita tener un nuevo nacimiento en su espíritu. Amén. ¿Cuál es el propósito del nuevo nacimiento? Para que él pueda entrar y pueda participar no solamente del reino de Dios, hermanos, sino también de la vida del reino de Dios. Mira, yo quiero que entiendas una cosa. En todo el universo, hermano, en todo el universo, toda la creación de Dios, existe el bien y el mal. No hay otra cosa. Existe la luz y existe la oscuridad, ¿verdad? Existe el reino de Dios, pero también existe el reino de Satanás. Y en la actualidad, hermano, Satanás ha establecido su reino en la tierra. Y bajo ese reino, hermano, Satanás opera. Y bajo ese reino, hermano, Satanás tiene el control del mundo y de la humanidad. Por medio de un sistema satánico que todos los días, hermano, a ti te adoctrinan a través de la tele, a través de la música, a través de la religión, a través de la cultura, ¿sí? A través de las creencias, hermano. Todo eso es parte del reino de Satanás. Entonces, el ser humano, hermano, está en medio de esos dos reinos. O perteneces al reino de Dios o perteneces al reino de Satanás. La Biblia dice que no podemos ser tibios. No puedes hoy participar del reino de Dios y el resto de la semana participas del reino de Satanás. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Jesús habla de un nuevo nacimiento. ¿Por qué necesitamos ese nuevo nacimiento? Dentro de nosotros, hermano, hay una naturaleza maligna. Y precisamente el nuevo nacimiento consiste en que por medio de la vida que Dios deposita en el hombre, tú vas a ir siendo despojado de esa naturaleza. Esa naturaleza es la que te hace celar. Esa naturaleza es la que te hace obrar de una manera que a Dios no le agrada. Entonces, para que nosotros, hermano, en otras palabras, podamos participar de Cristo, necesitamos ese nuevo nacimiento. Amén. Y cuando tú estás participando de Cristo, hermano, tú estás participando de la realidad de Dios. Acuérdate que dice Colosenses 1:15 que Él era la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es la realidad de Dios. Ahora, si yo quiero que Dios sea real en mi vida, necesito participar de Jesús, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios, hermano, pues estamos refiriéndonos a su reinado, a su gobierno. Amén. Y el reino de Dios es una esfera donde el creyente, hermano, es introducido, ¿verdad? A través del nuevo nacimiento. Entonces, para que tú puedas ser introducido al reino de Dios, dice Jesús, necesitas volver a nacer. Necesitas tener un nuevo nacimiento. Necesitas ser bautizado. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en las Sagradas Escrituras, hermano, nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento la realidad del bautismo. Mira, cuando el pueblo de Israel, hermano, salió de Egipto,
y él iba, y cuando ya fue introducido al desierto, dice la Escritura que el pueblo de Israel iba caminando, ¿verdad?, en el desierto, y de día lo seguía una nube, ¿sí o no? Y esa nube los protegía, hermano, del sol, pero también de noche, hermano, había una nube que alumbraba su camino. Esto, hermano, representa el bautismo, ¿sí? Pero ya en el Nuevo Testamento, hermano, la realidad de este bautismo es Jesucristo. Amén. Entonces, dice la Escritura, hermano, es necesario, dice Jesús, que vuelvas a nacer. En otras palabras, es necesario que tú seas bautizado. Pero ¿de qué manera tenemos que ser bautizados, verdad? Porque si tú te das cuenta, en el Nuevo Testamento se revela primeramente el bautismo en agua. Y este bautismo lo llevaba a cabo Juan el Bautista, ¿verdad? Pero después, hermano, nosotros vemos el bautismo en el Espíritu. Y este bautismo lo realiza el Señor Jesús, no Juan, ¿verdad? Entonces, el bautismo en agua, hermano, es para el arrepentimiento, para el perdón de tus pecados. Y el bautismo en el Espíritu es para que tú recibas el poder y la autoridad de Dios. Amén. Vamos a ver, hermano, el bautismo en agua. Es importante, fíjate bien, estamos hablando del progreso del bautismo. Primero se bautizó en agua y después se bautizó en agua y en espíritu, ¿verdad? Entonces fíjate bien, dice Juan capítulo 3 versículo 5, porque es importante que nosotros conozcamos esto con respecto al bautismo, hermano, porque hay una problemática hoy en la actualidad que ahorita un poquito más adelante vamos a tocar. Y es necesario que nosotros entendamos esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ser bautizado? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Entonces dice Juan capítulo 3 versículo 5. El Señor Jesús menciona en esta escritura, hermano, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, estas mismas palabras que dijo el Señor Jesús de agua y espíritu, las mencionó Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista, hermano, en Mateo capítulo 3 versículo 11 dijo: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, a quien yo no soy digno de llevarle las sandalias, es más fuerte que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan estaba diciendo, en otras palabras, el bautismo que yo llevo a cabo solamente los lleva a un arrepentimiento. Pero atrás de mí viene alguien más poderoso, quien nos va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Y por qué es necesario que tú seas bautizado en el Espíritu Santo? Porque es cuando tú recibes, ¿sí?, la vida divina de Dios. Es cuando tú recibes ese nuevo nacimiento. Amén. Entonces, el concepto central del bautismo de Juan era el agua, el cual te llevaba al arrepentimiento. Y el concepto central del bautismo de Jesucristo es el Espíritu Santo, el cual te lleva a una nueva vida. Amén. Entonces, bíblicamente, hermano, el agua, tanto en Génesis como en el capítulo de Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y menciona el agua, ¿sí?, tipifica la muerte.
Si tú te vas a Juan capítulo 4, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, si tú bebes del agua que yo te daré, correrán ríos de agua viva. Entonces, en alguna parte de la Escritura el agua representa vida, pero aquí, hermano, cuando estamos hablando del bautismo, el agua representa muerte, tipifica muerte. Y solamente por medio de la muerte, hermano, se le puede poner fin a la vieja creación, a ese viejo hombre. Amén. Entonces, el Espíritu, quedamos que es el concepto central del bautismo del Señor Jesús. Ahora, cuando el hombre, hermano, tiene ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, la Biblia dice que es una nueva creación. Amén. Que todas las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí todo, a partir de ese momento, todo lo que constituye tu interior es hecho nuevo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios, a través de un proceso, te empieza a restaurar, te empieza a regenerar, te empieza a transformar. Y lo que es transformado, hermano, nunca más vuelve a ser lo mismo. Porque Dios no va a venir, hermano, a parchar tu vida. Dios no va a venir a remendar tu vida. Dios va a venir a transformar tu vida. Y si tú estás bajo el proceso de transformación, quiere decir, hermano, que estás en las manos del alfarero. Y el alfarero hace el vaso de acuerdo a él le parece mejor. Esto quiere decir, hermano, que entonces nunca más vas a volver a ser la misma persona. Porque todo lo que Dios hace, hermano, es perfecto. Toda la creación que Dios hizo, hermano, era perfecta. Cuando tú lees Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Tú crees que Dios creó los cielos y la tierra imperfectos? Si Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios perfecto. Dios creó todo perfecto. Pero luego dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuál fue el motivo por el cual la tierra se quedó desordenada y vacía? Porque cuando Satanás se revela, hermano, en los cielos, ¿sí? Dios lo expulsa y lo avienta a la tierra y cae un juicio sobre él. Y este juicio que fue ejercido sobre Satanás y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, ¿sí? Hizo que la tierra quedara desordenada y vacía. Pero como Dios es un Dios de orden, hermano, empieza nuevamente Dios a restaurar la tierra, ¿sí? Entonces, cuando tú, hermano, vienes al Señor Jesús, tú vienes como en Génesis 1, desordenado. Internamente traes un desorden emocional por donde quiera, por los problemas que te acontecen, por una relación, porque el dinero no te alcanza, porque ya los problemas con los hijos, etcétera. Venimos, hermano, todos desordenados, ¿sí? Y lo que Dios hace por medio de Jesucristo en nuestro interior es que empieza a dar orden, empieza a ordenar su casa, porque la casa tiene que estar ordenada. Donde va a venir y va a habitar el Espíritu Santo, hermano, tiene que estar ordenado. Entonces Dios empieza a regenerar todo, Dios empieza a transformarte. Todo lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en tu vida, empieza a ser echado fuera. Entonces muchas de las veces, hermano, nosotros llenamos la casa con pura basura. Mira, una vez me platicó un pastor que había otro pastor que tenía una casa, y este pastor compró un carro del año, bonito el carro, así bien bonito. Tenía su casa, tenía su cochera, pero ¿dónde crees que guardaba el carro? ¿Dónde crees que lo tenía? En la calle.
Y un día llega el pastor y le dice, oye pastor, ¿por qué tienes el carro en la calle si tú tienes tu cochera adentro? Es que no me cabe. ¿Pero por qué? Y cuando se mete adentro, hermano, que el pastor lo deja pasar a la casa, la cochera estaba llena de puro tiliche. Pura cosa que ya no se usaba, que ya no usaban. Y el carro nuevo afuera, hermano, ahí cayéndole el polvo, pegándole el sol. Entonces, este pastor, hermano, para poder guardar su carro dentro de la cochera, necesitaba limpiar la cochera, necesitaba sacar todo lo que no servía ya, tirarlo, venderlo, qué sé yo. Pues así, hermano, es en nuestra vida espiritual. Muchas de las veces, hermano, nosotros no permitimos que el Espíritu Santo habite en nuestro interior, porque nosotros tenemos cosas, hermano, que a veces traemos arrastrando desde el pasado. Y Dios necesita, hermano, liberarnos, necesita hacernos libres de todo eso para que Él pueda venir y pueda habitar en su casa. Amén. Entonces, el bautismo, hermano, es el inicio, ¿verdad? A empezar Dios a trabajar en nuestro interior por medio de su vida para que nosotros empiecemos a ser limpiados, liberados. Y a veces estamos hablando no solamente de deleites de la carne, hermanos, también estamos hablando de sentimientos, también estamos hablando de orgullo, de vanagloria, de soberbia, de altivez, o sea, muchas cosas que no se perciben ante el ojo humano. Entonces Dios quiere liberarte de todo eso para que Él pueda habitar, hermano, en tu interior. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la regeneración, hermano? A este proceso la Biblia lo llama regeneración. El nuevo nacimiento es la regeneración, y la regeneración lo que va a hacer en tu vida es ponerle fin a ese viejo hombre. Porque a ese viejo hombre le gusta celar. A ese viejo hombre le gusta maldecir, le gusta odiar, le gusta pelear, etcétera. Entonces, a través del nuevo nacimiento, Dios pone fin a ese nuevo hombre y hace germinar en tu interior la semilla de la vida al nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Cristo. Ese nuevo hombre que tiene que empezar a ser formado en ti. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, tú te das cuenta que llega un momento de su vida espiritual cuando él alcanza la plena madurez y él dice, ahora ya no vivo yo. Es decir, ese viejo hombre ya no vive, ahora Cristo vive. ¿Sí? Entonces, tenemos que llegar, hermano, hasta ese nivel de que ya no vivamos nosotros, sino dejar que Cristo viva. Amén. Gloria a Dios. Dice Hechos capítulo 13, versículo 24. Hechos capítulo 13, versículo 24. Antes de su manifestación proclamó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía Juan, yo en verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es decir, mi bautismo o el bautismo que yo ejerzo, el ministerio que a mí se me ha sido encomendado es llevar al arrepentimiento a través del bautizo a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Ahora, después, hermano, por medio de este bautizo, lo que Juan estaba haciendo era prepararle el terreno al Señor Jesús, ¿verdad? Y luego vemos el bautismo, hermano, que lleva a cabo el Señor Jesús, el bautismo que ¿cómo se dice? Les ordena a los discípulos que ellos hagan.
El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí ya vemos que al bautismo, hermano, se le agregó algo. Primero, el bautismo era solamente en agua. Pero después, el bautismo se le agrega el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 28, versículos 16 al 20. Gloria a Dios. Y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando Jesús, hermano, mira, hasta este punto el Señor Jesús ya había resucitado, ¿verdad? Cuando Él da esta instrucción, Él ya había resucitado y estaba por ascender al cielo, ¿verdad? Cuando Él, hermano, estuvo en la tierra antes de su muerte, ¿verdad? A Él se le había dado la autoridad, ¿verdad? En su divinidad, en su vida interna, hermano, Él tenía la autoridad de Dios. Pero lo que dice aquí es que después de su muerte y de su resurrección, se le dio la autoridad no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Amén. Entonces dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, porque a mí se me ha dado la autoridad, yo les ordeno a ustedes, les dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Amén. Entonces, después de la muerte de Jesús, Dios le entrega toda la autoridad, tanto en la tierra como en el cielo. Y es por eso que el Señor Jesús tiene la autoridad de mandar a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Entonces, fíjate bien. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque dice la Escritura, hermano, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo habla de un Señor, habla de una fe y habla de un bautismo. Pero cuando tú vas a la Biblia, hermano, tú vas a encontrar primeramente el bautismo de Juan el Bautista. Después ves que Jesús les da la ordenanza a los discípulos que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego ya en el libro de los Hechos tú encuentras que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. Y todos los bautizos que se hicieron en el libro de los Hechos ya fueron en el nombre de Jesucristo. Y esto ha causado controversia, hermano, entre el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque han surgido, hermano, denominaciones, ¿verdad? Y ellos, hermano, se enfocan en la manera de bautizar y no en el bautizo. Entonces, por una parte, hermano Rodo, están los trinitarios, que ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por otro lado están los unitarios, que bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces no hemos entendido, hermano, el progreso del bautismo. No hemos entendido por qué Jesús, antes de su ascensión, dio la instrucción de que los discípulos bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era la base del bautismo. Pero cuando Jesús sube al cielo, hermano,
y es entronado cuando Él se sienta en el trono, ¿verdad? Y cuando el día de Pentecostés regresa y imparte el poder y la autoridad en los discípulos, a ellos se les da la autoridad de poder bautizar ya en el nombre de Jesucristo, ¿sí? No es que ellos hayan estado en contra de lo que Jesús les ordenó en Mateo 28. Entonces, tanto el bautismo de Mateo 28 como el bautismo de Hechos 2 tienen el mismo fin, ¿sí? Los dos bautizos, hermano, te van a llevar a que tú recibas el poder del Espíritu Santo. Pero aquí la cuestión es que como el hombre ha creado denominaciones, ¿verdad? Se enfocan en la manera, o sea, en la manera en que se bautiza en el nombre del Padre o en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, consiste en el ministerio de Juan el Bautista, sí, el cual es para arrepentimiento, porque ahí tú ves el agua, pero también ves al Espíritu. Entonces, el ministerio del bautismo de Jesús es el ministerio de poder, es el ministerio de autoridad. Y cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en otras palabras, les está diciendo que ellos tienen el poder y la autoridad, ¿verdad?, para poder bautizar en el Espíritu. Amén. Entonces, el bautismo, hermano, en el agua y en el Espíritu, que es el que se lleva a cabo a partir de Mateo 28 hasta los siguientes libros de la Escritura, tiene dos aspectos. Uno visible, que es la inmersión en el agua. Eso tú lo ves cuando una persona se está bautizando, tú lo ves. Tú ves cuando la persona es introducida al agua, ¿verdad? Y cuando sale, pero también tiene un aspecto invisible, el cual tú no puedes ver. Y es lo que sucede en lo sobrenatural. Amén. Entonces, vemos que el Señor Jesús, hermano, dice ahí en 1 Corintios 12:13, que todos fuimos bautizados con un solo espíritu. Amén. Tanto judíos como gentiles. Pero el bautismo de Mateo 28 es la base que Jesús ordena. Ahora, antes, hermano, de que el Señor Jesús mandara a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les hizo una promesa, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 8, les dijo el Señor Jesús, Hechos 1, 4 al 8, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Amén. Entonces, esa promesa, hermano, era que ellos no tenían que salir de la ciudad hasta que no fueran embestidos, hasta que no recibieran el poder de lo alto. ¿Sí? Pero ya los había mandado, hermano, a que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces le dice el Señor, no salgan de la ciudad. Vayan y bauticen, pero no salgan de la ciudad hasta que no reciban el poder de lo alto. Y en el libro de los Hechos, esta promesa se cumple. Amén. Entonces, en el libro de los Hechos, hermano, dice la Escritura que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Y ellos empezaron enseguida a hablar en diversas lenguas. Y cuando la Escritura dice que empezaron a hablar en diversas lenguas, hermano, no se refiere a lenguas angelicales, sino se refiere a idiomas. Porque afuera, hermano, de la casa donde ellos estaban había gente de diferentes partes del mundo.
que hablaba diferentes idiomas, pero en aquellos tiempos no se utilizaba la palabra idioma, sino se usaba la palabra lengua, de lenguaje, ¿verdad? Entonces, todo lo que los discípulos empezaron a hablar, la gente que estaba afuera lo estaba entendiendo. Y los discípulos, cuando reciben el poder de lo alto, ¿verdad?, empiezan a hablar acerca del arrepentimiento y del bautismo en el Espíritu. Entonces, después de eso, Pedro sale y dice que había una multitud de 3,000 personas, y Pedro les empieza a predicar el bautismo del arrepentimiento, el del agua, y les empieza a predicar acerca del bautismo del Espíritu. Entonces la gente que lo escuchaba, hermano, le preguntó, porque ellos habían sido ya bautizados en el bautismo de Juan, eran judíos los que estaban ahí. Y entonces, como ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, quedan como confundidos por lo que Pedro les está diciendo, y ellos preguntan a Pedro: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como diciendo, pues ya nos bautizamos, tú vienes y nos hablas de otro bautismo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y le dice Pedro: arrepiéntanse, es decir, bautízate en el agua. Y luego les dice Pedro: y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Entonces ahí vemos, hermano, que Pedro cambia lo que se le había ordenado hacer en Mateo 28. Porque el Señor Jesús le dijo: ve y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya en el libro de los Hechos, Pedro cambió esa parte y ya no le dijo a la multitud de los judíos que estaba ahí: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo. Les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Ahora, esto, hermano, es lo que ha hecho que la iglesia se divida. Esto ha hecho, hermano, que los cristianos como hermanos estén en contienda por esta enseñanza, porque no se ha entendido por qué Pedro cambió la manera de bautizar. No cambió el bautismo, cambió la manera. Cambió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por el nombre de Jesucristo. Entonces, de ahí han salido dos denominaciones. Ahora, ¿por qué, hermano, Pedro hace esto? Acuérdate que antes Dios, el Señor Jesús, le hizo una promesa: no salgas, o a los discípulos pues, no salgan de Jerusalén hasta que ustedes no reciban el poder de lo alto. Entonces, cuando esas lenguas de fuego descienden sobre los discípulos el día de Pentecostés, dice que el Espíritu Santo se posó sobre ellos. En ese momento, hermano, la promesa que Jesús les había hecho de recibir el poder de lo alto se cumplió. Pero ese poder de lo alto, hermano, era para que ellos tuvieran la autoridad, para que ellos tuvieran el poder, es decir, que Dios les entregó la autoridad y el poder de bautizar en el nombre de Jesucristo. Amén. Y por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, cambió la manera de bautizar. Entonces, tanto el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el bautismo en el nombre de Jesucristo, traslada a las personas de una condición de muerte a la vida. Y también cualquiera de los dos bautismos, ¿verdad?, entrega, por así decirlo, el poder y la autoridad para que ellos hablen, para que ellos prediquen el Evangelio. Porque ese es el propósito también de Dios cuando Dios te llama, hermano. Cuando tú recibes el nuevo nacimiento, no solamente es para que tu condición cambie de muerte a vida, sino es también para que tú recibas el poder y la autoridad de lo alto. Porque tú necesitas el poder y la autoridad de Dios.
Acuérdate que el propósito de Dios es regresar al hombre a su estado original. Y en el huerto del Edén dice la Escritura que cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y después dice que Dios dijo, y señoreé. Es decir, y que ejerza poder y que ejerza autoridad sobre toda la creación. Pero cuando el hombre come del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el hombre perdió ese derecho. Y ese derecho se le cedió a Satanás. Pero ahora Dios, a través del nuevo nacimiento, te quiere regresar el poder y la autoridad que a ti te corresponde como hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, muchas de las veces, hermanos, nosotros no tenemos en cuenta, no hemos creído el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Y tú como hijo de Dios tienes que saber, tienes que entender, tienes que creer que Dios te ha dado poder y autoridad para que tú gobiernes, para que tú el poder y la autoridad lo ejerzas ante una situación difícil, ¿verdad? Muchas de las veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida, problemas, y los problemas, hermano, te doblegan. Los problemas hacen que te deprimas porque tú no estás ejerciendo la autoridad y el poder que Dios te ha dado, porque no lo has creído, porque a lo mejor Satanás te ha hecho creer que no lo tienes. Entonces, cuando tú ejerces el poder y la autoridad que Dios te dio ante un problema, el problema va a desaparecer, ¿verdad? Y no me refiero que ya no va a haber problemas, sino que ya no vas a llegar a un estado de desánimo, ya no vas a llegar a un estado de depresión, porque tú estás ejerciendo el poder y la autoridad de Dios. Entonces eso es algo, hermano, que se llama identidad. Dios te ha dado una identidad como hijo. Y en donde quiera que tú te pares, aunque no tengas nada, hermano, hablando económicamente, pero espiritualmente tienes el poder y la autoridad de Dios. Y donde quiera que tú pises, hermano, donde quiera que pisen tus pies, en donde quiera que tú pongas tus manos, todo lo que toques, tú tienes el poder y la autoridad de bendecir. ¿Por qué Dios te ha dado su poder y su autoridad? Para que bendigas a otros, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros debemos de creer. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cualquiera de estos dos bautismos entonces pone fin a la vida de pecado y te traslada, hermano, de la muerte a la vida, pero aparte te da el poder y la autoridad de Dios para que tú prediques el evangelio, para que tú te puedas mover en el mundo, hermano, en esa corriente, ¿verdad?, que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, después vemos en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 38 el bautismo que Pedro hace. Y dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que no solamente vas a ser trasladado de la muerte a la vida, sino vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo, hermano? Es la vida divina de Dios. ¿Por qué? Porque solamente por medio de esa vida tú puedes ser introducido a la gracia de Dios. La gente, hermano, que no permanece en Cristo vive bajo la gracia, porque la gracia de Dios es una dispensación, es un tiempo, es un periodo de tiempo. Entonces, desde Moisés, o desde Génesis,
hasta el día de hoy ha habido 3 periodos, ¿verdad?, de tiempo. Uno es previo a la gracia, antes de la ley, previo a la ley. De Adán a Moisés no había ley, ¿verdad? Esa es una dispensación. Luego Dios por medio de Moisés, a Moisés le entrega los mandamientos, ¿verdad? De Moisés hasta la venida de Jesucristo está otra dispensación, que es la dispensación de la ley, donde ya se entrega la ley y los mandamientos. Y luego de la venida de Cristo hasta hoy en la actualidad y hasta la segunda venida de Cristo, hermano, está la dispensación de la gracia. Entonces nosotros vivimos bajo un tiempo de gracia. ¿Qué es esto? Que la salvación está dispuesta para todos, para todo aquel que crea, dice Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él y tenga vida eterna. Entonces estamos bajo la dispensación de la gracia. Entonces, pero para que tú puedas ser introducido a esa esfera espiritual divina, necesitas la vida, ¿verdad? Necesitas recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Pues en otras palabras es la vida de Cristo, es su carácter, es su naturaleza divina, la cual Pablo te menciona en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, ¿verdad? Entonces, dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, si tú te das cuenta, aquí hay una preposición, hay una palabra, hermano, hay una palabra clave. En el bautismo de Mateo, el Señor Jesús les dijo, vayan y bautícese cada uno de ustedes en. Y en el bautismo de Pedro, Pedro les dice, bautícense en. Entonces, esta palabra, hermano, en, es clave para que nosotros entendamos el bautismo. Esta palabra en es una palabra griega, ¿sí? Que tiene en el griego, en el idioma griego, esta palabra tiene 3 preposiciones. Es decir, se utiliza en 3 tiempos diferentes, para que me entiendas. Amén. Porque por medio de esta palabra, hermano, se describe la relación que existe entre el bautismo y el Señor en el Nuevo Testamento. Esta palabra en solamente la vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, la primera preposición de la palabra en es, en griego, tanto en nuestro idioma, es en. Y cuando dice en Hechos 2:38, cuando Pedro dice arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, se está refiriendo a ser bautizado precisamente en el nombre de Jesucristo. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo es que tú seas introducido a la esfera divina, a una dimensión. Mira, ¿quién de ustedes ha escuchado, hermano, hablar de las dimensiones que existen en el plano espiritual? ¿Sí han escuchado hablar de las dimensiones? Primera dimensión, segunda dimensión, tercera, cuarta, quinta. ¿No han escuchado hablar de las dimensiones? Las dimensiones, hermano, es un término que se le ha dado a la esfera espiritual. Entonces, hay personas que dicen que vienen de otra dimensión o que han pasado a otra dimensión.
De hecho, cuando una persona muere, se dice, esto no es bíblico, pero se dice en las culturas, hermano, que ellos trascienden a otra dimensión. ¿Sí? Entonces, te voy a decir lo que, en términos bíblicos, lo que es que tú pases de una dimensión a otra. Supongamos que hoy tú te levantaste, ¿verdad? En la mañana te levantaste y tú te levantaste en un estado emocional, alegre, feliz, contento. Tú estás en una dimensión, vamos a ponerle un número, la dimensión número 10. Pero de repente, hermano, algo pasó y te puso de mal humor. Tú ya bajaste de dimensión, de acuerdo a tu estado emocional, ya bajaste de dimensión, ahora estás en una dimensión 5 o 7. Luego ese enojo te llevó a que se te atravesara alguien por ahí y lo ofendieras y te terminaras hasta agarrando a golpes. Son ejemplos, ¿eh? Entonces, de una dimensión 7 o 5, tú te bajas hasta una dimensión 1 o 0. Porque ya cuando tú te enojas y te empiezas a pelear, tu estado emocional ya se degradó hasta lo más. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú fuiste cambiando de dimensión. Tú fuiste cambiando de dimensión de acuerdo a tu estado emocional. ¿Verdad? Ahora, cuando tú vas a la Biblia, hermano, a esto que yo te acabo de comentar ahorita, la Biblia lo menciona, salirte del espíritu y irte al alma, a las emociones. La situación, te levantaste bien contento, te levantaste gozoso, porque una cosa es estar contento y feliz y otra cosa es estar gozoso. El gozo es un don del Espíritu Santo y la felicidad o estar contento es una emoción que se encuentra en el alma, no en el espíritu. Entonces tú te levantaste bien gozoso en el espíritu, pero ya por ahí te hicieron enojar. Te hicieron, o más bien te enojaste, no te hicieron enojar, te enojaste. Entonces te vas del espíritu al alma, a tus emociones. Y luego ese enojo te llevó a que te salieras de la carne y terminaras peleándote. Te salieras del alma y te vas a la carne y te terminas peleando. Entonces, el bautismo, hermano, en el Espíritu Santo es que Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo, es decir, a través de Jesucristo, te introduce en la esfera de Cristo. Tenemos que entender que todo lo que está fuera de Cristo, hermano, no puede tener vida. ¿Sí? ¿Por qué tú tienes una vida espiritual? Acuérdate que Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Él se refería a la vida eterna. La vida eterna es la vida que Dios porta, la vida de Dios, y esa vida es eterna porque es una vida increada y es una vida indestructible. Nada creó esa vida. Entonces, nosotros tenemos vida o pasamos de muerte a vida porque hemos sido introducidos a Cristo. Y dentro de Cristo, hermano, tú vas a vivir bajo la cobertura de Dios. Vas a vivir bajo las promesas de Dios. Se van a cumplir las promesas de Dios en tu vida y en tus generaciones dentro de Cristo. No debemos de ver a Cristo, hermano, como no solamente como el Salvador, hermano. Tú lo tienes que ver como una esfera divina en donde tú tienes que permanecer. Esto te lo representa el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, cuando dice la Escritura, hermana, que el pueblo de Israel sale de Egipto y es introducido al desierto. Egipto era una ciudad,
Entonces ahí el pueblo de Israel se encontraba, por así decirlo, en una esfera, en una dimensión. Egipto representa el mundo. Cuando Dios lo saca de Egipto, lo lleva al desierto, lo lleva a otra dimensión, a otro lugar, a otra esfera. El desierto representa la prueba. Pero el propósito de Dios era llevarlos e introducirlos en la buena tierra de Canaán, la tierra donde ellos iban a reposar. Y esa tierra representa a Jesucristo. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que en el Antiguo Testamento Jesús es representado como la tierra de Canaán, un lugar, una dimensión en donde el pueblo de Israel iba a ser introducido y ahí era donde ellos iban a encontrar el reposo. Entonces, el día de hoy, hermano, el bautismo es lo que nos introduce a Cristo. Y solamente dentro de Cristo tú vas a tener paz. Dentro de Cristo vas a tener gozo. No felicidad, gozo. Son cosas totalmente diferentes. Amén. Entonces, vemos que la preposición en se refiere a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. En Mateo 28, hermano, 19, vemos la preposición en, pero en el griego, hermano, el significado de esta preposición ahí es eis, y se traduce en. Por eso dice Jesús, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta preposición aquí, que es la preposición eis, significa ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesucristo, y se refiere a ser introducidos a una unión espiritual con Cristo. ¿Sí? Es decir, que por medio del bautismo, tanto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como en el nombre de Jesucristo, tú eres introducido a una unión, a una comunión con Dios. Te haces uno con Él. No solamente te haces uno con el Señor, dice el apóstol Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando tú te unes al Señor Jesús, no solamente quedas unido con el Señor, sino eres uno con Dios. Tú y Dios ahora son uno, ¿verdad? Luego en Gálatas capítulo 3, versículo 27, vemos nuevamente la palabra en, pero aquí su preposición ya no es eis ni es en, sino es epi, que se traduce sobre o en y se refiere a ser bautizado sobre el nombre de Jesucristo, que equivale a ser bautizado sobre la base de lo que representa el nombre de Jesucristo. La preposición epi representa todo lo que la persona de Jesucristo es y todo lo que ha efectuado, lo cual constituye la fe de la economía neotestamentaria de Dios. Entonces, la gente, hermano, no ha entendido que bautizarse tanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como en el nombre de Jesucristo es lo mismo. Cualquiera de las dos maneras de bautizar te va a llevar a una condición de muerte a vida, y también por medio de cualquiera de las dos maneras tú recibes el poder y la autoridad de Dios. ¿Por qué necesitamos el poder y la autoridad de Dios? Porque de otra manera no vamos a poder dirigirnos en este mundo. Una vez que tú recibes el nuevo nacimiento, una vez que tú pasas de muerte a vida y recibes el poder y la autoridad de Dios, la misma Escritura, el mismo Señor Jesús dice que vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no formas parte de la familia espiritual de Satanás. Ahora formas parte de la familia espiritual de Dios. Amén. Entonces, todos los que hemos creído en el Señor Jesús, hemos sido bautizados en su nombre. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, hemos recibido su poder y su autoridad. Dios, por medio de Jesucristo, hermano, entregó
el poder y la autoridad, o entregó su poder y su autoridad a la iglesia, para que la iglesia la ejerza. Amén. Y de esa manera podamos vivir en victoria, hermano. Podamos vivir en victoria. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estudiar un poco la Escritura. Yo quiero darle la bienvenida por allá a los hermanos, al hermano del hermano Rodo y a su mamá, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que esperemos que ellos sigan viniendo y participando también. Todos necesitamos a Cristo en nuestra vida, todos. Amén. Hermano Rodo, ¿vas a saludar a la iglesia? Gracias, pastor. Qué bueno, no sé. El hombre necesita de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia en San Juan 4 que Él estaba en la vida y la vida era la luz del sol. Dice el versículo 20, ¿verdad?